Bienvenido nuevamente a tu podcast Generación Y en el capítulo 11 titulado Diversiones Peligrosas. Este día tenemos a un nuevo invitado. ¿Quieres introducirte con nosotros? Claro, es un gusto estar acá. Gracias por la invitación que me han hecho. Mi nombre es Gracie Moscoso, tengo 22 años de edad, soy de Guatemala y actualmente estudiante de Educación en Religión. Bueno, Grace, también agradecemos que hayas aceptado la invitación y como lo decía el título, una época de desgracia para los jóvenes, ¿cuál sería? ¿Cuáles son algunas de las diversiones peligrosas para la juventud hoy en día? Ok, antes de hablar de algunas diversiones que pueden ser peligrosas para los jóvenes, quisiera hacer mención de una cita bíblica que se encuentra en 1 Corintios 6:12, donde nos dice de que todo me está permitido, pero que no todo me conviene. Así es. Entonces, es verdad que la Biblia también nos dice que Dios nos da libre albedrío, pero también tenemos conocimiento entre el bien y el mal. Y nosotros somos los responsables de nuestras propias decisiones. Entonces, cuando nosotros decidimos divertirnos, tenemos que tener conciencia de entre si esas diversiones son buenas o son malas para nosotros. Entonces, algunas diversiones peligrosas que también nos hace mención en 2 Timoteo 2:22 es acerca de las pasiones juveniles. También otras pueden ser pasiones peligrosas o diversiones peligrosas acerca de lo que leemos, lo que escuchamos y lo que miramos. Hoy en día tenemos muy claro de que en las redes sociales podemos ver cosas buenas, pero también vemos cosas malas. Así es, bueno, en el mensaje para los jóvenes nos estaba hablando acerca de eso, ¿verdad? De una época de desgracia. Pero ¿por qué era una época de desgracia? Porque en el tiempo ahí de Elena White, habían cosas de que ella miraba que degradaba la juventud. En ese tiempo eran los teatros, ¿verdad? Porque en los teatros era donde había como que varias cosas en ese teatro. Habían juegos al azar, había prostitución, alcohol, era todo de un ambiente muy feo. Y también dice que las obras de teatro que se daban ahí eran como que burlándose también a las personas de color, era algo muy racista también, entonces era una época desgraciada. Yo me puedo pensar, si en esa época ella ya la considera una época desgraciada, ahora ¿cómo va a estar nuestra época? Sí, así es. Entonces, como tú decías, ¿verdad? Tal vez ahora son cosas diferentes, pero que atraen mucho más la mente de los jóvenes y que van así como que sin darse cuenta ellos, ya caen abajo, ¿verdad? Como Sí. los bailes, como decías tú, ¿qué otras cosas? Sí, y es que Satanás es muy astuto, que se aprovecha de la debilidad espiritual que nosotros a veces estamos pasando y se disfraza para presentarnos las cosas del mundo brillante a nuestros ojos, a fin de que nosotros accedamos a ese tipo de diversiones y nos alejemos de Dios. Sí es, pero quiero que me cuentes un poquito más de esa época de desgracia. Sí, imagínate que en ese tiempo ella lo titula época desgraciada. No puedo imaginar cómo lo titularía ahora. Sí, y es que muchas veces también juzgamos a los que están allá afuera practicando estas diversiones peligrosas. Pero dentro de las familias cristianas también existen jóvenes que hacen estas prácticas mundanales. Y los padres deben ser muy cuidadosos y muy responsables al momento de educar a sus hijos. Así es, concuerdo muy bien contigo porque a veces no nos damos cuenta que los mismos jóvenes dentro de nuestras iglesias son los que han estado más afectados. Así es. Porque ¿a quiénes va a llegar a atacar Satanás? No a los que están afuera. Él ya los tiene. Va a tratar de atacar a los que están adentro. Así es. Entonces, como tú decías, ¿verdad? Nosotros a veces llegamos a juzgar a esas personas sin saber qué está pasando a veces con uno mismo. Este, pero dime, ¿cuáles son esos tiempos de prueba? Sí, como cristianos
llega el momento en que debemos enfrentar muchas pruebas. Y cuando nosotros podemos reflejar a Jesús, un ejemplo puede ser cuando tenemos amigos que no son cristianos. Y uno de ellos nos hace una invitación a asistir a lugares que no son aptos para nosotros como cristianos, ¿verdad? Entonces nosotros podemos cuestionarnos, ¿debo yo asistir a estos lugares? ¿Me conviene? ¿O qué diría Dios si yo asisto a estos lugares? Así es, una cita de Mensaje para los Jóvenes, página 266, también se nos dice que algunos pueden entrar en el salón de bailes y participar de todas las diversiones que proporciona. Otros no pueden ir hasta ahí, pero pueden asistir a fiestas de placer, cuales como tipo un picnic, espectáculos y otros lugares de diversión mundanal. Y el ojo más avisor no alcanza a discernir diferencia alguna entre su apariencia y la de los incrédulos. Increíble en esta cita. ¿Qué nos dice entonces? ¿Qué crees tú que nos dice esta cita entonces? Sí, lo que mencionaba antes, ¿verdad? De que muchas veces juzgamos a los que están allá afuera, pero no nos damos cuenta de tal vez cómo estoy yo y en qué me estoy divirtiendo. Así es, o sea, miramos las actividades, digamos, tachamos esa actividad como mundanal, mientras que nosotros hacemos otra actividad que supuestamente está un poquito más leve, pero aún así sigue siendo una actividad mundanal. Sí. Entonces, es algo increíble. ¿Y eso qué pasa cómo nosotros podemos estar separados del mundo? ¿Cuál es esa separación? Bueno, acá quiero contar un testimonio, ¿verdad? Yo antes no era cristiana, no era adventista. Yo llegué a la iglesia a mis 20 años y bueno, antes yo asistía a este tipo de diversiones, a los bailes y lugares así, ¿verdad? Y cuando ya soy cristiana, con una amiga, quisimos hacer un experimento social. Entonces asistimos a una discoteca, llegamos a ese lugar y comenzamos a observar todo y todo lo que se veía no era nada agradable a nuestros ojos. O sea, ver a esos jóvenes con bebidas alcohólicas en la mano, con cigarrillos, las chicas vestidas vulgarmente y todo lo que se veía y el olor que se sentía allí era demasiado incómodo para nosotras que literalmente salimos corriendo de ese lugar porque ya nosotras ya conocíamos a Dios, ya conocíamos la verdad, cuáles son los lugares sanos para nosotras. Entonces salimos de allí y honestamente nos sentimos mejor ya estando afuera porque pudimos darnos cuenta de que esos lugares ya no son para nosotras. Pues qué bueno que Dios siempre obra en nuestra vida, ¿verdad? Porque Satanás siempre nos va a cegar. Tal vez no lo vimos en ese tiempo, ¿verdad? Nosotros nos dimos cuenta tal vez de que era un momento malo. ¿Por qué? Sí. Porque Satanás es muy astuto y él siempre nos va a poner como una venda y nos va a cegar de las cosas que hay a nuestro alrededor. Pero cuando aceptamos a Dios en nuestros corazones, Él nos quita esa venda y nos deja ver la realidad de esos lugares. Yo te puedo decir de que, yo soy adventista de nacimiento. Y cuando a veces me invitaban a cumpleaños, yo estaba acostumbrado a un cumpleaños normal, ¿verdad? Pero a veces me invitaban a cumpleaños amigos, así. Y yo cuando llegaba a los cumpleaños era tipo una fiesta así con música y todos tomando. Y créeme que sí me sentía raro, o sea, nunca había experimentado yo eso. Y como que algo dentro de ti te hace como que sentirte incómodo, no te sientes nada cómodo, entonces tú quieres salir huyendo ya de ahí. Y entonces me doy cuenta, ¿verdad? Cómo es que Dios es el que lo ayuda, ¿verdad? Y así mismo, si cualquier otro joven, ¿verdad? Que esté pasando por esto, a veces decimos, yo la paso bien, yo me divierto, yo no veo nada malo. Pero déjame decirte que cuando tú entregas tu vida a Dios, Él cambia tu corazón y también cambiará tu forma de ver las cosas. Ahora, ¿cuál es esa promesa para los jóvenes? Sí, y es que Dios nos promete felicidad en su camino.
Antes de yo ser adventista, yo me preguntaba cómo los cristianos pueden ser felices. Yo veía la iglesia de mi mamá, o sea, no es una iglesia adventista, y veía cómo adoraban a Dios. Y la manera en que me presentaban a Dios a mí me daba miedo, no me daba felicidad. Entonces yo me preguntaba cómo pueden ser felices en esa iglesia. O sea, y yo veía mi vida en estas diversiones, en los bailes, y yo me sentía feliz. Y comparaba entre la iglesia y mi vida y decía, no, yo soy feliz. Pero al llegar a la iglesia adventista me doy cuenta que hay muchos ministerios juveniles que nos presentan diversiones que son muy sanas para nosotros. Uno de estos puede ser los clubes en Guía Mayor y los campamentos que también podemos disfrutar. Es allí donde nos damos cuenta de la gran diferencia que hay entre diversiones peligrosas y diversiones sanas. Amén. Como tú decías, a veces uno puede decir, bueno, yo estoy bien en mi vida, yo me siento bien, pero cuando vemos las promesas que Dios tiene para nosotros, como que cambia completamente nuestra perspectiva, y esas felicidades que tú dices, ¿verdad? De que uno tiene antes de haber conocido a Dios, son felicidades pasajeras, que en un tiempo van a irse. Pero ya cuando vemos la verdadera felicidad que Dios ofrece, es una felicidad que no se acaba, es una felicidad eterna. Y qué bonito, ¿verdad? Todas estas actividades dentro de la iglesia que ayudan a los jóvenes a animarse, a que ellos puedan levantarse espiritualmente y que puedan estar contentos también en la iglesia de una forma saludable, ¿verdad? Diversiones que ayudan en el crecimiento de cada quien. Pero sí, este ha sido nuestro tema, y agradecemos mucho a Grace por estar aquí con nosotros. Gracias, Grace, por haber asistido en este podcast, y los esperamos al próximo capítulo de tu podcast Generación Y. Hasta la próxima.